Hola, mi nombre es Karen Angélica Espinosa, soy pasante de la carrera de Derecho. Actualmente me encuentro cursando la asignatura de Seminario de Investigación, motivo por el cual estoy realizando esta investigación titulada Vulneración de los Derechos Humanos de Salud y Educación en la Niñez Hondureña como consecuencia directa del COVID-19. El objetivo de esta investigación es realizar un estudio meramente teórico e investigativo que nos permita contextualizar la inminente vulneración de derechos humanos de salud y educación que sufre nuestra niñez hondureña como consecuencia directa del COVID-19 y exponer la normativa nacional e internacional que regula las garantías efectivas del derecho de los niños a la salud y a la educación. Vamos a proceder a exponer el problema de nuestra exposición. La pandemia de COVID-19. La pandemia de enfermedad por coronavirus ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos. En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar al cierre masivo de las actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Por otro lado, la salud es otro de los derechos de los niños más afectados por el COVID-19. La saturación de los sistemas de salud debido a la emergencia o el miedo de los padres ante un posible contagio son algunas de las causas que han impedido que la infancia y la adolescencia tengan un pleno acceso a estos servicios sanitarios. ¿Cuáles son los efectos negativos del COVID-19 en la esfera de la educación? A partir del comienzo de la pandemia, el asegurar el acceso a centros educativos, así como la progresión y la finalización de los distintos niveles educativos, se ha convertido en una tarea sumamente ardua a nivel nacional. Situación que se ha agudizado debido al cierre masivo de las escuelas, motivo que priva de este derecho a una cantidad importante de nuestra población escolar, dejando a su paso una reducción en la oferta y en la demanda escolar, produciendo una alta tasa de deserción escolar y por la insuficiencia de material tecnológico como ser computadoras, teléfonos inteligentes, una conexión estable a internet, entre otros. Situación que ha afectado principalmente a los sectores de menor ingreso económico, arraigado pues esto a la necesidad de las familias por generar ingresos adicionales mediante el trabajo infantil y a personas especialmente en situaciones de vulnerabilidad. Seguidamente vamos a hablar de los efectos negativos del COVID-19 en la salud de los niños. La pandemia del COVID-19 ha impactado directamente en todos los sistemas de salud del mundo, específicamente en el nuestro, irrumpiendo abruptamente no solo la salud física, sino que también el estado emocional de nuestros niños. Todo esto debido a que una de las medidas de prevención para la propagación del virus que más se ha utilizado a nivel mundial es el confinamiento. Esto limita considerablemente a que se pueda garantizar a cabalidad el acceso a los servicios básicos de salud y nutrición de nuestros menores, incumpliendo los calendarios de vacunación, el riesgo por infección y la transmisión del virus, entre otros como obesidad, ansiedad y los servicios de primera infancia. Situación que vulnera drásticamente el derecho humano a disfrutar el mejor estado de salud posible. A continuación, vamos a mencionar los artículos en los que se encuentran regulados el derecho a la educación y el derecho a la salud en la legislación internacional. El derecho a la educación lo encontramos regulado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 26, en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28, 29 y 30, el derecho a la salud en la Convención sobre los Derechos del Niño en el artículo 25, 26 y 27. Y en nuestra legislación nacional, el derecho a la educación lo encontramos regulado en nuestra Constitución de la República en su artículo 151, 153 y 154. En el Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 35 y 36. Y el derecho a la salud lo encontramos ubicado en la Constitución de la República en su artículo 123 y 145. Y en el Código de la Niñez en su artículo 16. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el derecho a la educación. Este derecho lo encontramos inscrito en el marco de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, así como sujeto por
las principales cumbres y convenciones internacionales. Este derecho se reconoce a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. La pandemia de COVID-19 irrumpió abruptamente las trayectorias educativas, cambiando de una modalidad presencial a una modalidad en línea, privando con esto a un sinnúmero de niños que no cuentan con las condiciones económicas, los recursos o las capacidades que implica estas condiciones que no son favorables bajo ninguna circunstancia a los menores. El COVID-19 provocó una crisis económica inmensurable generada por las medidas de control, situación que dejó a su paso muchos padres con sus contratos de trabajo suspendidos, con un despido debido a la falta de solvencia económica por parte de sus empleadores, haciendo más remotas todavía las posibilidades de que estos niños puedan acceder a un servicio de internet apto o a la obtención de dispositivos digitales para suplir las necesidades del nuevo orden escolar, lo que se ha traducido en una baja escolaridad, en la deserción escolar, en el estrés infantil, en el trabajo infantil, y esta situación entorpece la formación académica de los niños y vulnera de esta manera el derecho a la educación. Sobre el derecho a la salud. El factor de salud se estima que la mortalidad infantil a nivel mundial podría aumentar luego del virus en más de 60%. Es decir, que la muerte por contagiarse de COVID la encontramos entre otros factores, como el de probable estado también de la nutrición infantil por falta de acceso a los servicios básicos de salud, reducción en la disponibilidad de antibióticos, también el incumplimiento de los calendarios de vacunación, entre otras circunstancias. Situación que claramente vulnera el derecho fundamental de los niños, poniendo en jaque al sistema al no contar con ninguna política pública que sea capaz de contrarrestar o mitigar los efectos del COVID-19 en la salud infantil. La salud es un derecho primordial en la vida de los niños, ya que de manera coyuntural afecta a los demás derechos. La disrupción en los servicios de primera infancia y la continuidad de atención sanitaria son dos cosas que se obtienen de forma remota desde la aparición del COVID-19 en Honduras, lo cual afecta directamente la salud física y mental de nuestros niños. Un poco de los datos estadísticos que tuvimos como respuesta a nuestra investigación es, entre las preguntas que realizamos, ¿cree usted que el COVID-19 ha proporcionado un ambiente que vulnera los derechos de los niños? Son 130 personas encuestadas, adultas hondureñas, donde el 86%, es decir, 111 de las 130 personas, opinaron que sí, que el COVID ha propiciado un ambiente que vulnera los derechos de los niños, y únicamente el 14%, equivalente a 19 personas, son las que opinan que no. Otra de las preguntas importantes que realizamos es: ¿considera que la pandemia es una amenaza para el desarrollo integral de los niños hondureños? Donde el 88%, es decir, 114 personas, opinan que sí, y el 12%, únicamente 16 personas, opinan que no. Otra de las preguntas es: ¿considera que la pandemia ha privado a los niños acceder libremente a un sistema de salud de calidad? Donde el 97% opinó que sí, lo que se traduce en 126 personas, y el 3% únicamente, equivalente a 4 personas, opina que no. Considera que Honduras es un país que está preparado para continuar con la trayectoria educativa en línea, donde el 97%, es decir, 126 de las 130 personas encuestadas, opina que no, y el 4% únicamente, es decir, 4 personas, opina que sí. Para concluir, podemos decir que el COVID-19 afectó de manera directa el sector educativo del país. El cierre de las escuelas provocó pérdidas de aprendizaje, aumentó la deserción escolar y la mayor desigualdad, y la crisis económica que afecta a los hogares agravó el daño debido a la reducción de la oferta y a la demanda educativa.
Esos dos impactos tienen en conjunto un costo a largo plazo sobre el capital humano y el bienestar social de nuestros niños y de nuestra comunidad en general. Sobre el tema de la salud, podemos decir como conclusión que las irrupciones en las cadenas de suministro y en la atención de la salud debido a la pandemia de COVID-19 en el país ha amenazado con socavar los pírricos avances que habíamos conseguido como país recientemente en materia de salud, de nutrición y de desarrollo infantil. Al mismo tiempo, tiene el potencial de dar lugar a un aumento significativo de la mortalidad infantil. Como recomendación, podemos decir que es clave concentrar esfuerzos estatales para poder transformar los sistemas educativos en sistemas inclusivos y resilientes de modo estructural. Para ello es necesario articular las instituciones del Estado para que se logre hacer efectivo el acceso a los recursos tecnológicos y a la conectividad mediante proyectos de inversión pública en nuestro país, sobre todo en las zonas más vulnerables. Establecer también estrategias de cobertura y accesibilidad eficientes en igualdad de condiciones y sin discriminación para quienes son parte de comunidades campesinas y que residan en zonas rurales, que se encuentren en asentamientos informales o viviendo en situaciones de pobreza o de pobreza extrema. Para garantizar esto, pues las políticas públicas de accesibilidad para las niñas hondureñas se deben observar los principios de aceptabilidad y de disponibilidad, así como la contextualización de pertinencia y relevancia curricular. Por el lado de la salud, podemos decir que la población en edad pediátrica tiene características específicas y necesidades de salud que requieren respuestas puntuales, por lo que es indispensable generar mayor evidencia y reconocimiento para el análisis y la implementación de soluciones a escala poblacional de los problemas de salud que afecten a este grupo de edad que se comprende entre los 0 y los 18 años. Para garantizar el acceso a la salud de los menores hondureños es necesario también garantizar el abastecimiento y la distribución de equipos y suministros para prevenir, diagnosticar y para erradicar el coronavirus, que todavía es una situación latente y que continuará latente por un par de años en nuestro país. Además de ello, debemos garantizar el mantenimiento de servicios de salud vitales para los niños, seguir atendiendo todas las intervenciones fundamentales para la salud con financiación de programas de nutrición e inmunización que permitan la sobrevivencia y el desarrollo de los niños.